Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a ver sobre la revolución industrial, cómo surgió el capitalismo, el imperialismo, que hoy le conocemos como socialismo, los orígenes y las consecuencias y cómo se conectan entre estas tendencias políticas más que todo. Primero hablemos sobre la revolución industrial que transformó la economía y la sociedad y la vida tal como la conocemos. Desde que ha comenzado a industrializarse la vida más que todo ha mejorado con el tiempo. Las fábricas, la ropa, el transporte han nacido varios medios más eficientes para la vida. Luego surgió el capitalismo que era como un modelo económico dominante, es decir, la mayoría de países del mundo tienen ese modelo económico. Luego el imperialismo expandió el dominio de las potencias europeas, es decir, el socialismo que nació como imperialismo de manera de la URSS, más que todo Profe, no se le escucha, profe. Sale intercortado, como ronco. que No se escucha su voz, lo que explica. acá sí se escucha bien. Es Ahí que sí se estoy como, escuchó. por eso digo, capaz que el Continúe. internet por ahí. También tenemos estas tres interconexiones, que fue el crecimiento de la industria, que impulsó el capitalismo más que todo, luego la expansión del imperialismo, o sea, la venta de más productos. Ahora tenemos una economía muy consumista, es decir, nos dejamos llevar más por anuncios y compramos todo lo que vemos y necesitamos, pero compramos. Tenemos una economía consumista. Ya, la revolución industrial surgió en el Reino Unido, donde es Inglaterra, en el siglo XVIII. Surgió como innovaciones como la máquina de vapor, ahí nació el tren, por ejemplo, un telar mecánico para crear la ropa. También impulsaron varios descubrimientos de recursos naturales como el carbón y hierro, que nos sirvieron para hacer más eficientes esas máquinas. A carbón botaban los trenes antes, botaban harto carbón y servían como medio de transporte. También innovaciones tecnológicas como máquinas de vapor, ferrocarriles, con la expansión del comercio, crecimiento de mercados. Ya no solo exportaban entre pueblos pequeños, ahora exportaban alrededor del mundo. También hubo un aumento demográfico, es decir, hubo más mano de obra, es decir, se multiplicaron las personas, había más gentes, por decir, algunos países ya estaban sobrepoblados, había muchas, demasiadas personas. Un ejemplo es que James Watt mejoró la máquina de vapor, revolucionando el transporte y la industria, es decir, él creó un tren más eficiente que conducía a las ciudades, a pueblos con maquinarias, llevando medicina y así, etcétera, que es lo que se podía transportar más que todo. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esta revolución industrial? Primero, las transformaciones económicas. Primero nació el capitalismo como industria, es decir, entre más produces, más ganas. Por eso antes trabajaban por horas, es decir, si tú querías ganar más dinero, pues trabajabas más horas. Trabajabas 8 horas, trabajabas más horas, trabajabas 10, trabajabas más 10. Luego vemos que hay un crecimiento. Otra vez, profe. Es decir, porque acá ya estoy con audífonos, no puedo decir. Ah, ya, ya. También tenemos que hubo transformaciones sociales, migración más que todo del campo a la ciudad. Eso lo seguimos viendo en la actualidad. Sigue existiendo migraciones, dejan el campo para venir a la ciudad. O desde aquí, personas de países más pequeños buscan ir al extranjero a hacer una vida. También un crecimiento de la clase obrera, es decir, que ya no había tanta pobreza, sino que ya con el paso del tiempo esa clase baja fue creciendo económicamente y fue construyendo tal vez casitas propias en barrios marginales, más que todo. Pero esto también aumentaron las desigualdades. Los pobres no iban a dejar de ser pobres, los ricos se hacían aún más ricos, así que
por ahí me comenzaban a hacer los, digamos, los ciertos rasgos socialistas, luego querían que todos sean igual. También hubo inventos muy interesantes como el telégrafo, que ya casi no se usa, el teléfono, que ya eso sí lo usamos a diario, y la bombilla, es decir, el foco. Un ejemplo claro era que las condiciones de trabajo en las fábricas eran muy duras, con jornadas de 12 a 16 horas del día. Pasaban, trabaja produciendo. Era muy sacrificado en ese tiempo. Luego nació el capitalismo, que el capitalismo no es más que un sistema basado en la propiedad privada, o sea, de personas que ya tienen dinero. Y el libre mercado, es decir, por ejemplo, aquí un ejemplo claro de capitalismo de que tiene la familia Novoa, ellos tienen la empresa de los bananos, es una propiedad privada y son libres de exportar a su conveniencia porque es de él. Ese es el libre mercado y pueden generar empleo, pueden generar más riqueza a ellos y a los trabajadores que lo saben usar, obviamente. Luego se originó con la revolución industrial, esto se multiplicó, es decir, vinieron máquinas que ya hacían ese trabajo. Por ejemplo, ahora ya vemos que en las haciendas, cuando cortan el verde o el café, ya las ponen por máquinas y van trasladando. Es más eficiente, ya no necesitaban tanto la mano de obra del ser humano, solo las máquinas hacían todo ese trabajo. ¿Cuáles eran los principios del capitalismo? Pues primero, el libre mercado. Tenían oferta y demanda, que eso regulaba la economía, es decir, en otros países pedían más esos productos y ellos los vendían, ¿ya? Luego tenemos la propiedad privada, que eran los medios de producción, que eran, es decir, de cada persona, de la persona que cree. Es un ejemplo que aquí tenemos de la familia Noboa, es una de las más ricas de la historia del Ecuador, porque ha venido de generación en generación trasladando sus bienes, más que todo en las bananas, exportaron. También hay de la industria del dueño de la Fabric, por ahí de la Qui, del TIA, son personas, son empresas privadas que han invertido su dinero para ganar para ellos mismos, obviamente no van a regalar tampoco el dinero que ellos han conseguido. Luego tenemos la acumulación del capital, o sea, las empresas buscan generar más. Las empresas, por eso saben decir que las empresas nunca pierden, o los bancos también nunca pierden. Siempre van a dar un poquito de intereses, por ahí van a poner más caro, algo así, para generar ganancias, porque si no genero ganancias no me sirve de nada esa empresa. Tenemos un ejemplo que Adam Smith era pongámosle como un escritor del capitalismo que escribió La riqueza de las naciones. Él defendía el capitalismo y el libre comercio. Es decir, él tenía la idea que para que una nación prospere, todos deberían ser capitalistas. O sea, explotar todo lo que se puede. También tiene sus contras el capitalismo. Luego ya lo hacemos de ver. Pero en la mayoría de los pros son que se puede generar mucho dinero a partir de eso. No es lo que se basa más que todo en el consumismo y es lo que tenemos ahora a nivel mundial. Por eso hay bastante movimiento de dinero. Hay que puesto a determinar que le he considerado la segunda revolución industrial porque ocurrió más que todo a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde se expandieron a más países, Alemania, Estados Unidos, Japón. Ahí vimos que en Alemania comenzaron a fabricar carros, por ahí tenemos la BMW. En Japón comenzaban también a fabricar carros, motos, por ahí está Suzuki, sí hemos visto que son empresas muy conocidas mundialmente, pero son muy capitalistas. Es decir, se basaban en el libre comercio y tratar de exportar lo que más se pueda y generar ganancias. Luego también se basaban en nuevas fuentes de energías, ahora ya no solo era en el carbón, ahora necesitaban electricidad y petróleo. El petróleo más que todo lo comenzaron a usar como locos en ese siglo, porque no había nada y además no conocían el- la consecuencia de quemar eso. Por ejemplo, había
la contaminación global, eso todavía no lo descubrían, por eso ellos solo usaban, no se preocupaban, creaban máquinas todos los días y ahora tenemos las consecuencias que es a largo plazo sobre la contaminación ambiental, el calentamiento global, y eso ya es algo comprobado que sí se da, por eso hacen juntas todos los años para tratar de remediar el calentamiento global, pero no consiguen, nunca llegan a un acuerdo porque no quieren dejar de producir, no quieren dejar de generar ganancias más que todo. Luego tenemos los principales avances en la electricidad, si nos damos cuenta, el creador fue Edison con la bombilla, o sea, el foquito, aunque fue también con ayuda de Nikola Tesla, que es el creador más que todo de la electricidad alterna, que es lo que usamos hoy en día en todo el mundo. Edison usaba la corriente continua, que no era muy eficiente. Tenemos el petróleo, luego también los carros, Henry Ford y la producción de serie comenzaron a hacer los primeros coches, por ahí estaba Ferrari, Lamborghini, que eran los primeros carros, antes no es que eran caros como ahorita, eran un poquito más baratos. De ahí fue heredando más que todo, más producción de carros, ahorita ya hay full marca de todo, se puede encontrar en el mercado. En la química y en la medicina también hubo grandes avances, se descubrieron vacunas y los medicamentos, por ejemplo, por ahí para la malaria, para el sarampión, para las alergias, ya comenzaron a crear vacunas e iban mitigando su problema. Luego de eso, pues, el imperialismo se involucraba a todo el planeta. Pero que es imperialismo es más que todo una expansión de las potencias industriales, es decir, de todos esos países poderosos, Estados Unidos, Japón, en ese tiempo Corea, eran los países que tenían más poder, que fabricaban más, la Unión Europea por ahí también estaban. Luego ellos tenían el control político sobre en África. África toda la explotaron hasta no dejar casi nada, por eso es el continente más pobre del mundo. Se llevaban todos los recursos a Europa para crear la producción, pues se iban robando a Estados Unidos. Luego tenemos qué causas, ¿qué causas vemos del imperialismo? El primero eran las búsquedas de materias primas. Buscaban a full porque en sus países ya se habían agotado. Por ejemplo, era el carbón. En unos países no existía. Ahorita la mina más grande de carbón la tiene China. Por eso China también ha nacido como potencia mundial. Y ahorita conocemos es la segunda gran potencia del mundo. De igual manera, el petróleo. Comenzaron a darse cuenta que en América Latina había demasiado. Por eso en América Latina el país que más petróleo tiene es Venezuela. Y aún así está sumido en la pobreza por el mal uso de sus dirigentes, pero es uno de los países del mundo que tiene unas grandes reservas. Aquí en Ecuador también tenemos reservas en la Amazonía, pero que grupos ambientalistas sí los han logrado defender. Ahí vemos la lucha de capitalismo y socialismo. Porque el capitalismo dice que hay que explotar, y hay dinero ahí, hay que explotar, porque lo más importante es el dinero para el capitalismo. El socialismo es más que todo algo útil para la sociedad, por eso mismo viene social. No querían que exploten eso. Luego tenemos los nuevos mercados, que era para vender productos orientales, es decir, ya comenzaron a exportar, más que todo de Europa en el siglo XX, exportaban para Estados Unidos, para Latinoamérica, para Asia, etcétera. Luego, Estados Unidos tomó la batuta, Estados Unidos logró más que todo logró de convertirse en la primera potencia mundial, Estados Unidos, y comenzó a exportar a América Latina, a Europa, a Asia. Después de unos años, hace poco, nomás China ha tomado la batuta de tener el control del mercado. Ahora, si vemos esta propaganda, tenemos Temu, Shein, que venden súper barato y nos vienen a dejar a la puerta del casa, ¿no? También tenemos la ideología de superioridad, misión civilizadora y el racismo que todavía se da, lastimosamente.
Un ejemplo es el reparto de África en la conferencia de Berlín, en Alemania, en 1884, 1885. Es decir, se repartían aquí el botín de carbón, oro, porque África es muy rica en materia prima. Ujú. Ya. Y luego tenemos el impacto, bueno, las consecuencias del imperialismo, que primero eran para las potencias europeas. En Europa es como que ya se terminó la materia prima, dejó de importarle a Estados Unidos, ¿no? Todo, ya buscaba las miras en América Latina, ¿ya? Querían un mayor poder económico y militar. Si vemos los países que tienen bastante poderío económico, también son bastante buenos en el ámbito militar. Estados Unidos es muy, muy defensivo con el tema de las armas, igual que China y todos los países que son altamente poderosos económicamente. Luego tenemos los territorios colonizados, explotaban los recursos naturales. En África era un ejemplo claro que explotaron todo y hasta la última gota de pobre África y para los mismos habitantes no les quedó nada. Todo se llevaban la mayoría a Europa para fabricar las industrias y exportar, y a veces les vendían a ellos mismos con sus propios recursos. Luego, a causa de eso, se iban creando las desigualdades sociales y la dependencia económica. Ya todos comenzaron a fijarse en el tema económico. Hay que fijarnos en el dinero y todo eso. Luego ya se diferenciaron en extractos sociales, por ejemplo, clase alta, clase obrera y clase baja, ¿saben? Decir, en ese entonces. Luego nacieron resistencias, movimientos de independencia, como ya vimos antes, ya se comenzaron a independizar más que todo en América Latina, pero de igual manera, aún hoy en día siguen exportando la mayoría de estos países latinoamericanos a Estados Unidos o a China, venden el petróleo, venden el banano, venden las flores, porque aquí no tenemos mercado, ¿ya? En otros países es muy valorizado esos temas que tenemos aquí. Un ejemplo era que India fue colonizado por el Reino Unido, es decir, por Inglaterra, que fue aquí, que lo llevó a la lucha por la independencia en 1947. Hace poco nomás India tiene, por decir, ese territorio propio, porque la cultura india, hindú, ya es hace casi 3.000 años. ¿Cuál es el impacto en la actualidad y su legado? Tenemos que el capitalismo se ha globalizado, es decir, la mayoría de países son capitalistas, excepto en América Latina. Aquí sí no se ha podido expandir el capitalismo. Siempre hemos visto que no sirve aquí, digamos, no apoya a la gente. Aquí hemos visto la historia, por ejemplo, solo hemos tenido dos mandatarios que han sido capitalistas, que fue Rodolfo Aguilera, no ha habido más capitalismo, que ha sido experiencia socialista, en Argentina igual, todos han sido socialistas, pero influenciados por eso hay mucho gasto en muchas deudas, porque gastan más socialmente, o sea, hay proyectos sociales para la gente. Y eso está en contra de lo que pretende el capitalismo, es que cada persona debe generar su dinero. Pero también las innovaciones tecnológicas, hemos visto en la actualidad que ya comenzaron a hacer la inteligencia artificial, los robots, ahora se enfoca más en las energías renovables, crean paneles solares, energía eólica, por ahí energía nuclear, energía limpia. Ahora ya tenemos neocolonialismos, países ricos controlan la economía de los más pobres a través del comercio y de la deuda. Y ahorita las noticias son que Estados Unidos está poniendo aranceles a todo el mundo, todo el que le ponga aranceles también siendo cuenta como Estados Unidos tiene poder, nos damos cuenta cómo manipula a todo el mundo. Y eso es el capitalismo, el que tiene más, pues, va a mandar, lastimosamente. Ellos tienen la batuta y, y toca adaptarnos lo que ellos digan, porque ellos tienen poder. Si nos damos cuenta, el dólar es la moneda casi, digamos, universal en todo el mundo. Eh, hace transferencias por el dólar, ya no es que cada uno por su moneda,
chinos usan los yenes y nadie viene por acá, nadie acepta eso. Me refiero a los, igual en todo lado del mundo utilizan más los dólares. En conclusión, tenemos que la revolución industrial marcó el inicio de un cambio económico y social sin precedentes y se ha visto, ha mejorado tanto tecnológicamente, en el tema de la medicina, se ha visto que hay más vacunas, ya no se enferman tanto, la esperanza de vida creció, ahora la esperanza de vida es de más de 60 años, antes no vivían 30. El capitalismo se consolidó como sistema económico basado en la propiedad privada y libre mercado. Esto se sigue dando. La mayoría de países del mundo son capitalistas, a excepción de algunos conocidos. Por ahí tenemos a Rusia, China, que son los que más son la tendencia socialista, pero si vamos y nos fijamos en su mercado, son capitalistas, solo que no lo admiten. El imperialismo fue impulsado por la industrialización y llevó al dominio de potencias sobre otras regiones, es decir, el que tiene más poder siempre va a mandar. Estados Unidos en este caso ha llevado la batuta, siempre pone el precio que ellos quieren, si ellos quieren ganar, pues siempre van a ganar. Estas transformaciones generaron grandes avances, pero también desigualdades y conflictos. Obviamente el capitalismo ha generado grandes ganancias, ha generado empleo, y cada uno ha crecido con su estatus que tiene. Algunos son pobres, lastimosamente, otros son ricos de nacimiento, no es donde se nace, pero ellos han nacido así, no se puede hacer nada, ya tienen el dinero y siguen invirtiendo más que todo, porque las empresas no van a perder, ellos no buscan perder, ninguna empresa va a perder. Ah, Ya, ¿alguna pregunta, algo? Si no, vamos con el no, debercito. no, profe. Ujú. Entonces entremos a la plataforma. Yo Creo que ya, profe, yo ya realicé. Te el estaba deber. escuchando. Sí, es que está fácil. Te estaba Ah, hablando, estaba escuchando y haciendo. ya, entonces, ya nos vemos mañana, entonces. Ya, chao. Hasta mañana. Ya, el deber de esta tarea es la número 8. Vamos a ver el trabajo autónomo, como siempre hacemos todos los días. Nos vamos a trabajo autónomo. Tienen que realizar las grabaciones. Y vamos a la tarea 8 que es resolver un- una sopita de letras, si no me equivoco. Unas picaderas la van resolviendo y van a tener su aporte. Tienen que hacerlo y va a estar listo. No hay problema. Si lo realizan luego, va a estar abierto toda la semana. Así que nos consulten el día de mañana.